Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayo y me encuentro en Tacna, Perú. Y ahora en este último video, que es la cuarta parte sobre la batidora de mano, les voy a enseñar algunas ideas de lo que pueden hacer con su batidor de globo. Espero que disfruten del siguiente video. Y ahora el último, pero no el menos importante, es esta batidora. Lo que voy a hacer es poner a punto de nieve claras de huevo. Acá he puesto 5 claras de huevo, así que quiero ver si es que lo puedo hacer en cualquier recipiente como este o tengo que utilizar algo más grande. Quiero ver cómo funciona todo esto. Nunca lo he utilizado. Y ya saben que llegar al punto de nieve en las claras de huevo es un poco trabajoso. Voy a ponerlo en velocidad 1 primero y vamos a ver qué pasa. Listo, estoy emocionada. A ver. Está a velocidad 1, le voy a aumentar un poco más la velocidad, a ver qué pasa. Obviamente gira un poco más. Lo bueno es que no salpica, no hay necesidad de utilizar algún frasco o este recipiente con el que viene el equipo, sino que simplemente uno lo puede hacer en cualquier recipiente. Hasta ahora está espumoso nada más, pero no hay ningún punto de nieve, así que vamos a seguir viendo. Le voy a aumentar la velocidad a 9. Bueno, después de tanto batir, creo que ya llegué al punto de nieve. Obviamente me faltará algo más, pero he parado porque ya me comenzó a doler mi pulgar. Bueno, y aquí está el resultado final, que es las claras de huevo. Demoró un poco más que con las otras funciones de este equipo, pero es debido a que necesita este tiempo para formar las claras a punto de nieve. Y ahora una de las formas en que pueden utilizar su batidor de globo es preparando un tradicional omelette. En mi caso voy a utilizar unos 3 huevos. Simplemente cogen su batidor de globo, lo enchufan, lo voy a colocar en la velocidad 1 y simplemente con una mano lo agarran y comienzan a batir sus huevos. Si lo van a agarrar con una mano, traten por favor de tener mucho cuidado de no poner su dedo en la parte de adentro. Y bueno, ya tienen su omelette listo para que lo puedan saborear. Y si te quieres dar un pequeño gusto, aquí te voy a enseñar a elaborar un café dalgona utilizando la batidora de globo.
vas a ver que son muy pocos ingredientes y es muy fácil. Y lo primero que vamos a utilizar es 2 cucharadas de café, luego 2 cucharadas de azúcar y finalmente 2 cucharadas de agua caliente. Y una vez que le hemos echado el agua caliente, lo voy a dejar en 1 y ahora simplemente lo procedemos a batir. Como el recipiente es un poco pequeño, lo que voy a hacer es agarrarlo con mucho cuidado y lo voy a inclinar mientras voy batiendo esta mezcla. Y listo, ya cuando lo tienen cremoso y prácticamente cuando lo mueven se queda estáticamente en esa forma de pico, esto ya está. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es desenchufarlo. Esto es muy rápido y además lo pueden hacer en cualquier momento. Y simplemente presionan los botones y lo sacan. Y esto, si quieren, lo raspan o si no, lo vamos a dejar a un lado. Y ahora, para finalizar este delicioso café Dalgona, simplemente cogen un recipiente en donde lo van a consumir, cogen algunos cubos de hielo, yo le voy a colocar unos 4, ustedes colocan la que ustedes deseen. Y ahora le agregan la leche, utilicen la leche que ustedes deseen. En este caso voy a utilizar leche de almendras. Y de una vez que han terminado de agregarle la leche, simplemente ahora lo que van a hacer es colocar encima toda la crema de café que ustedes deseen. Con la ayuda de alguna cuchara, simplemente van colocando esta delicia encima de su café. Y este es otro uso que le pueden dar a su batidor de globo, en este caso para preparar una crema de café, para que finalmente elaboren su café Dalgona. Simplemente lo que queda es disfrutarlo. Una delicia, de veras, lo pueden preparar en su hogar. Y no se olviden que también poseo diferentes redes sociales donde pueden encontrar información sobre el canal. Y de veras que este batidor de globo también resultó ser muy pero muy bueno. Yo creo que el simple hecho de ser electrónico, su velocidad es mucho más constante y más rápida, y debido a eso los procedimientos son muy cortos en la cocina. Esta batidora globo o batidor de globo realmente te ayuda sin hacer mucho esfuerzo, simplemente manteniendo presionados los botones. Además, el batidor de globo tiene múltiples funciones, como prácticamente ayudar a batir salsas, cremas, de repente la masa de un queque o de un bizcocho es realmente muy útil. Y así sucesivamente se pueden utilizar para muchas otras recetas. Hasta ahora este batidor de globo me ha encantado mucho. Me quedó doliendo un poco los pulgares porque hay que mantener presionada la batidora. Sentí un poco de molestia, pero no es una molestia que te perdura o que permanece. Realmente me gustaría que sea un botón y cuando yo quiera yo lo apago, pero creo que es por un factor de seguridad, porque también las procesadoras que son grandes también tienen ese mismo sistema que hay que pulsarlo para mantenerlo prendido, ¿no? Lo que yo he pretendido con estos videos es darle a conocer cómo se utiliza, para qué se utiliza, y de este modo ustedes van a tomar la decisión de adquirir un producto parecido a este, o en todo caso de repente darle un mejor uso al equipo que ya poseen en sus hogares, que es esta batidora de mano. Y algo más que les quería mencionar era de que esta batidora de mano que he utilizado en estos videos es una marca que yo pude conseguir aquí en Perú, pero no se preocupen porque su funcionamiento es similar que cualquier marca que se encuentre en el mercado. Simplemente va a depender ahora de ustedes
qué marca deciden adquirir para que la puedan utilizar en su cocina. Bueno, y ahora sí doy por terminada esta serie de videos relacionados con el combo de batidora de mano. Espero de que les sirvan mucho todas las recomendaciones que yo les he mencionado en estos 4 videos. De este modo ustedes van a poder tomar la mejor decisión al momento de adquirir un combo de batidora de mano o tal vez solamente alguna de las funciones. Si te gustó el video, dale un super like y déjenme en los comentarios qué les pareció este video y si les gustaría de que haga otros videos parecidos con otros equipos electrónicos para la cocina. Espero que les haya gustado todos estos videos que los hice con mucho cariño para todos ustedes.